Seguimos avanzando en nuestro programa y estamos tremendamente orgullosos y súper bien ubicados en terreno con nuestro boulevard, en donde la cultura, el arte, el espectáculo, la mirada social y la actualidad, la contingencia cultural de nuestra ciudad Antofagasta dice presente. El Centro Cultural Estación Antofagasta, siempre con propuestas interesantes y de alto nivel para la comunidad. Y es por ello que hoy vamos a hablar, y me encuentro muy bien acompañada, de tres grandes profesionales del área de la arquitectura, de la investigación, ¿verdad? Y también, obviamente, todo esto dirigido al arte. Bueno, pero los voy a presentar. Ustedes los están viendo. Por un lado está Alejandro Sofia, que está aquí junto a mí. Él es arquitecto ejecutor del maravilloso proyecto Desde el Ferrocarril Había una vez un desierto. También se encuentra conmigo José Luis Santelices, arquitecto, ¿verdad? Y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. Y también se encuentra con nosotros el investigador, doctor y arquitecto académico don Claudio Galeno, que está acá junto a nosotros en esta triada para presentar esta nueva exposición que tiene el Centro Cultural Estación Antofagasta. Vamos a comenzar con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenidos, estimados arquitectos. Sobre este proyecto, cuéntanos un poco la visión, la mirada, el gran objetivo que tiene y cómo nace este proyecto. Bien, bueno, el proyecto nace básicamente con la intención del ferrocarril de poder extender a la comunidad el conocimiento y los objetos que tiene patrimoniales acumulados a lo largo de los años, porque actualmente las piezas que el ferrocarril ha coleccionado están en un lugar donde no existe una habilitación muy buena para el público, digamos. Se puede acceder de todas maneras si uno pide permiso. Pero esta es una primera exposición de una serie en la cual se quieren empezar a mostrar diferentes temáticas que están asociadas al ferrocarril. Historias. Mucha historia también, por supuesto. De hecho, esta primera exposición es la exposición fundante, por eso el título, digamos. Desde el ferrocarril había una vez un desierto, porque es una de las exposiciones que expone a través de sus objetos y un trabajo de otras técnicas museográficas los orígenes del ferrocarril. Hay un legado bastante interesante en ese sentido respecto también a una mirada formativa, histórica, ¿verdad? Que se quiere entregar a la comunidad. También está pensado, me imagino, dentro del superobjetivo. Sí, lo que pasa es que en Antofagasta la gente de más edad, que en algún momento quizás estuvo mucho más relacionada con el ferrocarril, entiende la importancia que tiene, sobre todo en el desarrollo de la región en relación a la actividad extractiva minera, y también en el desarrollo de la propia ciudad de Antofagasta. Entonces existe también un segundo objetivo que tiene que ver con que las nuevas generaciones puedan también tener conocimiento sobre eso. Cuéntanos un poco qué criterios se aplican al momento de llevar a cabo esta muestra, ¿verdad? Hay algunos parámetros importantes, me imagino, al momento de selección y todo. Estamos haciendo un esfuerzo con el ferrocarril para que esta exposición tenga un estándar museográfico de calidad, digamos, y para lo cual se han desarrollado varias actividades que protocolarmente se llevan a cabo en este tipo de proyectos, pero que no estamos tan acostumbrados en Chile a hacerlo, digamos. Hay una rigurosidad importante entonces al momento de dar el tratamiento a esta exposición. ¿Eso se puede de alguna forma, o es muy técnico, comentar? No, pero básicamente en general las colecciones en Chile carecen de investigaciones asociadas que puedan poner en valor el patrimonio existente, el origen de las piezas, su unicidad, digamos, dentro del contexto cultural de donde están insertas. Y de ahí en adelante también hay un trabajo muy técnico asociado al manejo mismo de la colección, de las piezas. Se hacen limpiezas en particular, digamos, se hacen montajes en específico, y por último todo remata en un trabajo de diseño que está enfocado a poder mostrar de la mejor manera posible los contenidos que están asociados a estos objetos. Cuéntanos en ese sentido, ¿cómo se prepara esta mirada, esta puesta en escena, quizás por decirlo de alguna manera, cómo se estructura y cómo a su vez se conecta con la interacción quizás con la ciudadanía? Bueno, hay una cosa que creo que va a ser interesante de esta exposición, que es una exposición que tiene una estrategia participativa muy importante, que es una tendencia en museografía relativamente reciente, y por lo tanto la mayoría de los dispositivos museográficos que van a formar parte de la exposición involucran al visitante para que el visitante pueda participar, agregar conocimiento, tener mejores experiencias de tipo cognitivas o pedagógicas, etcétera. Entonces una exposición que es mucho más receptiva con el visitante, que hace parte de la exposición y por lo tanto también de los resultados finales de ella.
Qué maravilla, ya quiero ir a la exposición. Se va a dar por inaugurada, ¿verdad? Ahora, precisamente, muy pronto. Pero queremos ver precisamente esa mirada también un poco de lo que es la escuela, lo que es precisamente la formación a propósito claro, esto se abre a la comunidad, pero teniendo tan cerca y tan de cerca lo que es nuestra historia en nuestra ciudad. ¿Qué piensas de esta exposición que se inaugura ya estos días en Ferrocarril y también un poco cómo conectarnos con nuestra historia? Sí, parece desde luego muy interesante que sea la misma empresa de Ferrocarriles quien patrocina esta exposición y recolecta las piezas y les va a abrir estos antecedentes que tienen carácter histórico a la comunidad. Es desde luego trascendente ese asunto. No creo que en todos lugares se dé de esa manera un interés así. Ahora, respecto de nuestra escuela, desde su inicio abrió dos líneas de investigación o de preocupación con respecto a la disciplina de la arquitectura. Uno era respecto de la energía. Estábamos en el desierto y por tanto esto era evidente lo que iba a significar para el estudio de la arquitectura. Pero por otro lado también el patrimonio, que fue sustantivo. Los primeros trabajos así claramente de investigación estaban relacionados con las primeras manifestaciones de arquitectura de madera, caña y barro, que era lo usual en la parte histórica, y particularmente todo lo que tenía que ver con el ferrocarril. Naturalmente que es un asunto que está presente no solo en la vida de los habitantes, sino que en la traza de la ciudad. La traza de Antofagasta fue impactada por el desarrollo del ferrocarril. Por tanto, esto está permanentemente frente a nosotros. Marcó la vida, ritmaba la vida. O sea, nos ponían el reloj, mira, pasó el tren de las 3, pacas, te la marcaban. Entonces hay un asunto mucho más allá que solamente este elemento tecnológico, sino que además culturalmente invade la forma de vida de las personas de Antofagasta. Así que en nosotros ha estado siempre presente, porque desde la escuela una arquitectura no se puede soportar sin el antecedente del pasado, no se puede avanzar sobre el futuro sin fuertemente entender lo que pasó tras nosotros y desde allí poder avanzarnos. Un asunto permanentemente presente. Y felicitarlo, claro, y felicitar a Ferrocarriles por esta gestión que abre la posibilidad de conocer ese asunto que va a impulsar el futuro. La impronta, me imagino yo, que se entrega a los estudiantes, en este caso, recoge el entorno, nuestro entorno, que marca no solo a la región, sino que también al país completo, con esta historia. No es arquitectura, no es solo estructura, sino más bien integral. No, para nosotros nuestra disciplina implica asentar a una sociedad en el territorio donde se encuentra y dar una calidad de vida que esté sostenida en aquellos elementos del paisaje y del lugar y los recursos del lugar. ¿Eso marca la diferencia con otras escuelas o es un aderezo más, un agregado más? Suponemos que habría que entrar a la competencia. Suponemos que tener nosotros este laboratorio histórico, productivo, geográfico, ambiental y además con un clima que permitiría que los padres no estén tan preocupados de que sus hijos que vengan acá a la escuela tengan que abrigarlos durante el invierno, es una ventaja gigantesca. Un valor agregado. Bueno, pero desde el punto de vista de la investigación, un poco reforzando el concepto de patrimonio, ¿verdad? Conectando la investigación al patrimonio y lo que significa conectado a este proyecto, ¿cuál es la mirada que tú haces o la misma reflexión que podemos entregar a la gente? Bueno, en Antofagasta el patrimonio ha sido, lo que me ha tocado a mí personalmente, ha sido todo una búsqueda, ¿no? Un encontrarse también con experiencias, con desarrollos que no necesariamente eran tan conocidos. O sea, en un principio en mi proceso de investigación yo tenía una idea de que todo lo que correspondía más bien al periodo del eclecticismo, esta visión un poco más romántica de la arquitectura, del periodo
de oro, vamos a decir, del ferrocarril, a pesar que todavía sigue el ferrocarril funcionando perfectamente. Era un periodo tal vez más investigado, porque siempre hay unas cosas como románticas con la época del salitre, pero la verdad que me he dado cuenta con el tiempo que no es tan así, o sea, no era tan así, o sea, que había muchas más puertas a ser abiertas. Y yo diría que justamente y puertas a ser abiertas, y además también había algo que ha acompañado el desarrollo del país y particularmente de la región, que esas puertas han permitido que se desarrollen investigaciones sobre lo regional, ¿no? Dentro también de esta crítica un poco que nos hace el centralismo, pero que también tienen que surgir desde iniciativas locales. O sea, la Escuela de Arquitectura tiene un rol que cumplir en términos de investigación y de poner en valor ciertas experiencias, ciertas obras, ciertos desarrollos urbanos, si quieres, pero también tienen que haber iniciativas también del mundo privado, como lo que está haciendo Ferrocarril con el material que tiene en sus archivos o en su antiguo museo. Pero creo que es una experiencia nueva, tiene que ver con el Chile contemporáneo, y yo creo que esta experiencia que nos está trabajando Sofía es una de las tantas que van a venir. O sea, particularmente a mí me ha tocado trabajar en una exposición que tú tienes que haber visto, que estuvo este año en el centro de la Galería de Arte de Fundación Minera Escondida, que tiene que ver con la experiencia de Guillermo Deisler, que es el artista que vivió aquí en Antofagasta entre el 67 y el 73, donde también hicimos un trabajo, va a salir un libro sobre eso, un trabajo de búsqueda, de reconocer esa experiencia del arte en ese periodo. Bueno, pero es un ejemplo más de estos distintos campos no explorados que hay de la memoria, y las ciudades tienen memoria, ¿no? A pesar de que Antofagasta sea joven, tiene una experiencia histórica muy fascinante. Y remontarnos precisamente a los inicios, al contexto histórico, económico, laboral, son varias cosas que se conectan y que efectivamente, más allá de informarnos, precisamente hace una labor educativa tremendamente importante. Y en ese sentido, como esto de relevar, poner en valor, trabajar en estos proyectos, ¿verdad? El tema de la conservación es muy importante, las piezas en sí tienen una historia y una cantidad de años, van envejeciendo, ¿no? ¿Se va a hacer algún trabajo también para ver esa parte de la conservación? Bueno, como te decía, materialidad. yo creo que hay dos líneas de trabajo. Una que tienen que ver con esta exposición en particular, donde se le ha dado un enfoque de conservación lo más estricto posible, y por otro lado estamos entusiasmando al Centro Cultural para que se empiecen a llevar a cabo ciertos proyectos de largo plazo, digamos, en relación por ejemplo, a la conservación y a la investigación. Es decir, para poder poner en valor bien los objetos y las temáticas, necesitamos saber bien de qué se trata y iniciar ciertos procesos de restauración que son de largo plazo, digamos. La mayoría de las colecciones en Chile, y este es el caso también, tienen más bien políticas de preservación y de guardar las cosas más que de conservarlas, y menos aún de ponerlas en valor. Entonces, esta colección, como todas las colecciones o muchas colecciones que hay en Chile, tienen por supuesto problemas de conservación a nivel general, digamos, y por lo tanto eso significa una tarea de largo aliento, digamos, porque son muchas piezas, son muchos especialistas, son muchos tratamientos, y además tratamientos que muchas veces son bastante largos, porque el trabajo de la conservación implica, digamos, un trabajo muy detallado, pieza por pieza. Cada pieza, objeto, tiene su particularidad, su técnica diferente, etcétera. Por lo tanto, son cuestiones que deberían empezar a hacerse desde ya, digamos. Y en el ámbito específico de la exposición, nosotros sí hicimos algunos trabajos hicimos por lo menos un estudio general sobre el estado de conservación de la colección completa, detectando los principales tipos de patologías, por ejemplo, fitófagos asociados a las termitas, que en Antofagasta tenemos harta, y otro tipo también el tema de la humedad, porque estamos cerca del mar, el sol, digamos. Esos son los tres grandes agentes de daño de las colecciones que inevitablemente, salvo que uno tenga... ¿Se acrecienta más por esta zona? En esta zona, claro, en particular. Entonces, las piezas que vamos a exponer tienen ese tratamiento, un tratamiento preventivo de conservación para poder ser expuesta en plenitud. Yo acá estoy soñando, pero me imagino, así como llegan museos, o obras, qué sé yo, o piezas maravillosas a la ciudad, resguardadas, con todo lo que significa acondicionamiento. Después estas mismas piezas podríamos llevarlas quizá a otras regiones, a una itinerancia. Eso está pensado, me imagino, ¿no? El diseño lo considera, digamos.
El diseño lo considera... Llevar además nuestro pedacito de historia, o pedazote de historia, ¿verdad?, a otras regiones. Yo creo que sería muy bueno además porque me da la impresión, yo no soy un experto en historia del ferrocarril, digamos, no es mi labor específica en este proyecto, de que el ferrocarril de Antofagasta tiene una particularidad de ser uno de los pocos ferrocarriles que no son el central, que siguen funcionando, que recorren toda la línea completa. Cuando Claudio hablaba del tema regional, no solo tiene que ver con la escala nacional, es decir, de Antofagasta en relación a Santiago, sino que el ferrocarril tiene esta cosa particular de que recorre toda la región desde arriba hasta abajo. Digamos, nosotros dentro de la exposición vamos a ver unos audiovisuales muy bonitos que hicimos porque recorrimos todo acompañamos el recorrido del ferrocarril desde Antofagasta hasta Ollagüe, digamos. Toda la línea, digamos, y yo me di cuenta ahí in situ, porque otra cosa que creo que deslizó Claudio es que el ferrocarril tiene un archivo fotográfico impresionante que habla mucho más del ferrocarril, digamos, Antofagasta, la gente, etcétera, y en el recorrido, digamos, fui confirmando de que existen un montón de hitos de valor patrimonial tremendos, digamos, dentro de ellos. Lo ignoro yo, a lo mejor que estamos acá sentados con la gente de la universidad. ¿Qué pasa con el puente Conchi, por ejemplo? Que es un puente que yo lo visité ahora, está en perfectas condiciones y es un puente súper significativo, si no me equivoco, por la información que tengo, es más alto que el viaducto, digamos, metálico del Mayeco, digamos. ¿Pero está operativo o...? Actualmente no, porque quedó caduco por el tema de peso del ferrocarril. Posteriormente se ocupó como paso automóvil, porque no hay cruces en un tramo bastante largo donde está el puente. Hoy día se ocupa para transportar agua, digamos. Yo creo que por una preocupación muy pequeña no se puede pasar en auto, pero así como yo lo vi, digamos, muy a priori, podría perfectamente ser utilizado. ¿Es materia obligatoria? ¿El patrimonio? Sí, en nuestra escuela sí es obligatorio, pero se está deslizando un tema que parece interesante, es la relación de estos objetos museográficos con el entorno mismo donde están colocados o con los edificios donde están colocados. Y últimamente, no sé de qué tiempo, a lo mejor lo puede corroborar Claudio, de qué tiempo se está incentivando no solo entender el patrimonio arquitectónico o de edificios desde el uso más común y habitual, sino también los edificios industriales. O sea, ya hay una asociación de gente preocupada del patrimonio, pero desde los edificios particularmente industriales. Y allí lo que quería asociar este sentido de los objetos y los edificios donde fueron usados o con quienes están relacionados. Porque para Antofagasta hay un edificio de ferrocarriles espectaculares, se llaman cocheras. Y son lugares donde está reflejado un poco la manera en que uno debía de habitar el desierto. Cómo está manejada la luz, cómo está manejada la protección a la energía y resguardados los elementos. En fin, son cuestiones realmente espectaculares. Podemos hablar de tantos proyectos que se vienen para esta etapa. Para engancharme, el que está diciendo el profesor que es importante es la dimensión social, histórica, humana finalmente del patrimonio. No estamos hablando acá de objetos que en sí mismos sean objetos, bueno, hay muchos objetos de mucho valor intrínseco, pero finalmente todos estos objetos están relacionados con historias, digamos, con la conquista del desierto, en todo el trazado hacia arriba, etcétera, digamos. Esa dimensión humana, digamos, si no es una cuestión intradisciplinar, sino que realmente estamos hablando de nuestra historia. Y en ese contexto, hitos, como para aprovechar ahí y además a las nuevas generaciones, ¿verdad? Ir encantándola, reencantándola, cosa que no sea pasar por pasar nomás por este sector del casco histórico incluso y otros espacios más de ferrocarril en particular, por lo trascendente que es. Hitos en esta historia. De la historia quizá de lo que en términos patrimoniales y un poco conectándolo con ferrocarril y esta muestra. Bueno, importantísimo de tener claro que la ciudad se funda aquí prácticamente con los primeros muelles que se ponen aquí en el barrio histórico, que muchos de ellos
ya no existen, pero se mantiene además el que era el muelle de ferrocarril, el muelle Melbourne Clark, que ahora hay un proyecto del Ministerio de Obras Públicas que esperamos que se haga luego porque está bastante en mal estado el muelle, pero que además no solamente fue el muelle donde se embarcaba el nitrato, sino además estuvo vinculado también a la Guerra del Pacífico, que no sé si no. Y nada, todo el contexto, ¿no? El resguardo marítimo, una serie de edificios que se fueron haciendo dentro de este contexto. O sea, es un contexto bastante contundente. Está el edificio que ocupa el Museo Regional, que en realidad fue un edificio diseñado para ser transportado, que se hace en Valparaíso, que se instala en Mejillones, que luego se trae para acá y que además está atribuido a uno de los primeros arquitectos chilenos del Estado, que es Manuel Aldunate. O sea, y el edificio tiene la edad de Antofagasta, el edificio Museo Regional, o sea, porque se hace en el año 67 y Antofagasta entre el 66 y 68 se estaba recién formando. Entonces, o sea, está el Hotel Belmont, que actualmente está ocupando el Centro Cultural de Ferrocarriles. O sea, es que todo este sector está lleno de joyas arquitectónicas, ¿no? De este periodo, luego posteriores como de la modernidad, como el Hotel Antofagasta. Pero es el núcleo, o sea, este contexto específico de la antigua estación de ferrocarriles es una área fundacional para la ciudad de Antofagasta, y la ciudad se funda antes como una enclave industrial, antes casi que como ciudad, digamos, de residencia. Pero hay mucha riqueza en todo este contexto. Evidentemente hay muchos edificios que han desaparecido, muchos galpones industriales, porque evidentemente que todo esto estaba lleno de galpones donde se almacenaba el nitrato, pero aún quedan muchísimas. Las casas que ocupa Sokimich, ¿no? Todas estas residencias que están aquí al lado, que además una típica arquitectura inglesa que se utilizaba en Colonia, con estas galerías exteriores para amortiguar el clima. O sea, todo este sector es muy valioso para la memoria de Antofagasta, y creo que un poco lo que hablaban de los objetos, del sentido que tienen los objetos, creo que los edificios, los objetos con los que está vez trabajando ahora Alejandro, todos tienen sentido porque cuando le ponen un contexto de hablar de la vida de las personas, de cómo esto tienen estas historias por detrás, cómo esto reflejan una etapa de la ciudad y ciertas personas que estuvieron involucradas en todo este proceso. Un asunto que está allí es no entender el patrimonio como una cuestión vieja que está ahí y que la tienen guardada como una momia, sino que sea una cuestión viva y que esté activa en la vida de la ciudad para que... Y eso ahora con la restauración crítica está permanentemente presente. O sea, no se trata de tener una cuestión museográfica para tener cosas viejas guardadas allí, sino que sea una cuestión participativa de la comunidad. De darle vida otra vez. ¿Ah? Es decir, siempre la tuvieron. Lo que pasa es que incentivar ese asunto para que tenga una conexión histórica, porque si no perdemos como las raíces, perdemos como los pies donde estamos. Yo recuerdo haber visitado estas casas maravillosas donde están estas piezas, que tú lo decías al principio, están habilitadas de alguna manera para que no estén arrumbadas, porque no tiene que ver con la idea de bodega, muy por lo contrario. Y el tema fotográfico, el tema objeto, el tema infraestructura, el tema espacio, el tema distribución, o sea, son todos los temas que se conectan con esta historia, con esta ciudad y con básicamente lo que somos finalmente, el tema de la multiculturalidad que llega, bueno, varias cosas. Pero lo importante es invitarlos a asistir a esta muestra. Hay una fecha de inauguración en particular, 23 entonces de noviembre se viene esta gran exposición en donde nuevamente el Centro Cultural Estación Antofagasta abre sus puertas a una gran proyecto y una gran exposición. Quiero agradecer estos minutitos de entrevista. Nos quedan varios temas pendientes, pero vamos a dejarlo para una segunda. Si es que se puede, ya. Vamos a hacer parte 2 de este gran proyecto desde el ferrocarril. Había una vez un desierto y mucho más. Yo la creo que eso. Saquémonos una fotito ahí mirando a la cámara. Ya está la foto del recuerdo.
Y bien, nos hemos trasladado desde Ferrocarril hacia otra locación, otro punto de la ciudad de Antofagasta para seguir comentándoles precisamente lo que está sucediendo en nuestra ciudad de Antofagasta. Tuvimos una interesante conversación precisamente en lo que es el proyecto desde el ferrocarril. Había una vez un desierto, en donde el Centro Cultural Estación Antofagasta precisamente este 23 de noviembre abrirá sus puertas a esta interesante exposición. La exhibición contextualizada de los primeros tiempos de la empresa Ferrocarril dará a conocer una muestra de algunas de las millones de piezas que tiene el ferrocarril en su museo. Y en ese sentido, bueno, ahí estuvimos hablando en detalle con los protagonistas. Nos cambiamos de espacio, como decíamos hace un rato atrás, pero es el minuto precisamente de ir a la pausa comercial, porque a la vuelta les voy a comentar todo lo que se viene en términos de cartelera, de espectáculos y de un montón de cosas para la ciudad de Antofagasta en estos días, en lo que se acerca del fin de semana. Recuerda ingresar a www.antofagasta.tv y también recuerda ingresar a nuestro correo electrónico boulevard@antofagasta.tv. Si quieres ser auspiciador, conéctate con nosotros, boulevard@antofagasta.tv. Si quieres ser colaborador, boulevard@antofagasta.tv. Si quieres saludarnos, simplemente boulevard@antofagasta.tv. Y a propósito de auspiciadores y colaboradores, vamos a saludar a quienes corresponde saludar y que están con nosotros junto a nuestro programa, a nuestro programa Boulevard. Peluquería, Salón de Belleza y Academia Di Cabello tiene para ti una asesoría de imagen completísima, unisex, hombres, mujeres, niños, para toda la familia. Este centro de estética integral Di Cabello. Más informaciones en www.dicabello.cl. También vamos a saludar, como corresponde, a Parque Cultural Ruinas de Huanchaca. Bajo la ley de la Fundación Ruinas de Huanchaca, el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, su explanada, el monumento de las ruinas de Huanchaca y obviamente sus diferentes espacios y todo lo que tiene ahí el Museo Desierto de Atacama con su auditorium y maravilloso lugar. Lo tienes en el sector sur de la ciudad, al final de la avenida Angamos. Ahí está Parque Cultural Ruinas de Huanchaca. Visítalo, sobre todo a nuestro Museo Desierto de Atacama. Y saludar como corresponde. Para irnos a la pausa, Anexo Gráfica, Publicidad y Producción, que tiene para ti artículos realmente espectaculares. Vamos con esas imágenes. Si su empresa requiere apoyo gráfico o publicitario, Nexo Gráfica tiene a su disposición una amplia variedad de productos y servicios como señalización industrial y minera, pantallas LED móviles con sistema TRAS, letreros luminosos, desarrollos de sitios web, producción audiovisual y otras alternativas para potenciar la imagen de su empresa. Nexo Gráfica además cuenta con tecnología láser de corte y grabado, sistemas de impresión UV que permiten generar toda una línea de souvenirs y regalos publicitarios personalizados, entre los cuales destacan distintos formatos de galvanos, display de acrílico, letreros volumétricos, chapitas, llaveros, encendedores, lápices publicitarias, mini pendones, estuches de madera para vinos y artículos en general. Nexo Gráfica ofrece soluciones integrales a sus necesidades de diseño y publicidad, porque son fabricantes directos y cuentan con infraestructura propia en Antofagasta, ubicados en calle Coquimbo 1045 entre Esmeralda y Lord Cochrane. Para más informaciones, llámanos al 56 11 10 o escríbenos a nexo@nexografica.cl. Visita nuestro sitio web www.nexografica.cl. Nexo Gráfica, Publicidad y Producción, múltiples servicios, una sola marca.